están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 31 de enero, último programa de esta temporada. Vamos a un receso por todo febrero. No somos parlamentarios, pero igual vamos a hacer un receso por febrero. Volvemos en marzo para seguir esta conversación. Hoy es día de panel y tenemos el gusto de compartirlo con Camila Miranda, la directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21. Muchas gracias. Mucho gusto saludarte. Nodo 21, que de alguna manera está vinculada con el Frente Amplio. De alguna manera, claro. Y también, y uno podría decir que está como de alguna manera vinculada con comunes, ¿o no? No, ¿No? En un espectro amplio, yo diría, de la izquierda, Ya. más que un partido en particular. Nodo 21. Bueno, y don Roberto Santa Cruz, abogado socialista, que hoy día tiene la enorme libertad de representarse más bien a una manera de mirar el mundo, más que a una corriente en particular. Bueno, siempre en el sí, socialismo. Siempre del socialismo, pero hay tantas corrientes internas hoy en día, hay tantos que han abandonado el buque Sí, pues. y siguen. Claro, que han retirado varios amigos, además. Un buque que un buque que está medio complicado. Claro. Oye, ¿cómo es este nuestro último programa? Bueno, estamos, por cierto, en la radio en este momento y también vamos a estar desde mañana en nuestro streaming de televisión, como todos sabemos. Yo les quería proponer lo siguiente. Está invitado y debería haber llegado, o puede que llegue en cualquier momento alguien del mundo más de la derecha de RN. En realidad es Tomás Duval, que ha tenido algún tipo de inconveniente. Tomás siempre es un panelista muy habitual nuestro y que siempre está con nosotros, pero alguna dificultad ha tenido. Ojalá se incorpore. Pero si no alcanza a llegar Tomás, yo les propongo que hagamos como una reflexión, estando dos personas de izquierda y de dos miradas de la izquierda, más de un partido tradicional como es el caso de Roberto, y de partidos nuevos o de esta expresión nueva que es el Frente Amplio, echémosle una mirada al rol de la izquierda, la mirada de la izquierda en esta contingencia de hoy, con un par de noches bien complejas en materia de nueva violencia, que yo tengo la impresión que ya cada vez está más acotada a grupos que es muy cercano a algo medio irreflexivo y con mucha presencia delincuencial también entre medio. En fin, complejizado eso. ¿Por dónde caminar? ¿Cómo encontrar caminos de acuerdo? ¿Cómo ir saliendo de esta situación que hoy vivamos? Ir saliendo en una perspectiva de fortalecimiento democrático, de mejoras, digamos. Si les parece, para salirnos un poquito de la contingencia en este último programa de la temporada. Sí. ¿Te parece, Camila? Vamos. Dele entonces, Sí, partamos por ti. Y ahí vamos viendo a dónde nos lleva la conversación. Nos lleva la conversación, sí. Bueno, comentábamos al inicio que ha sido un año larguísimo, muy movido, y probablemente el 2019 quede con el 2020 en un solo año o más. Así que llevamos tiempos cansadores, movidos, pero que tiene oportunidades. Sí, esta es como una pequeña siesta. Yo diría que más que estemos en una situación donde vamos a ir a resoluciones, yo creo que se está abriendo una crisis más grande. O sea, estamos en una situación de una crisis de control social, en definitiva. O sea, las formas de instituciones o ciertas políticas que estaban arraigadas y que eran obedecidas o al menos no cuestionadas más allá de un comentario, hoy día implican acciones, digamos. O sea, la cuestión de la PSU, la imposibilidad de tomar el CINCE, la tensión con las policías, la crítica que yo creo que en todo este contexto de estallido se ha profundizado con la institucionalidad política, eso yo creo que está recién comenzando. Y ha tenido estas expresiones porque había la fecha de la PSU, pero cuando vengan otras situaciones, eso va a estar en tensión. A mí me parece que estamos empezando un ciclo de apertura de una crisis de control social. O sea, tuvimos todos los 2000 en adelante, en definitiva, empieza a expresarse un malestar, ¿cierto? Una tensión que tiene condiciones materiales reales, la cuestión de las pensiones, la educación. Y este estallido tiene que ver con eso, o sea, con un basta y con una acción vinculada a ese malestar. Si eso no lo habíamos visto así, yo diría de masivo. Y eso, más allá del proceso constituyente, y vamos a un proceso constituyente bien tensionado, porque la distancia entre quienes se movilizan y los espacios institucionales sigue siendo muy profunda. Así que si va a ser mayoritario o no esa participación, todavía no lo sabemos. Ojalá que sí, hay una oportunidad abierta ahí. Pero yo lo que diría es que sí estamos en una situación donde se abre esta crisis de control social y que van a ser impugnadas otro tipo de instituciones, otras prácticas, porque hay un agotamiento.
Y ese agotamiento calza con que sea necesario discutir en un nuevo marco de acuerdo, etcétera, que no es solo el texto escrito. O sea, además se nos viene un ciclo largo de elecciones, no solo el proceso constituyente, están las municipales de ahí, los gobernantes, después vienen las presidenciales. Entonces se nos viene un tiempo abultado. Diputados, core. O sea, se viene un tiempo bien abultado. Y en esta separación muy grande tenemos los riesgos desde que se nos encapsule son una parte los que participamos más en política de todo este escenario de elecciones, mientras hay una sociedad en otra cuestión, o movilizándose todos los días igual. Eso lo tenemos abierto, pero creo que son los elementos que hay que empezar a analizar a partir del estallido que hemos tenido. O sea, qué cambios en las prácticas culturales se han empezado a instalar como cuestionamiento a la institucionalidad. Ahí hay algunas claves por qué se le cuestiona, ¿cierto? Y si no sacamos un poco de aprendizaje de eso, aun cuando hoy día uno puede decir que la expresión masiva se ha reducido por distintas variables, etcétera, se ha acentuado el elemento de la violencia, porque ha habido un acentuamiento de dos partes, de que haya más violencia también. Si no se sacan lecciones de eso, yo creo que vamos a una profundización de esta crisis de control que ojalá en algún momento derive en una ponerse más de acuerdo de respecto a qué sociedad queremos construir en la cual podamos convivir. Yo creo que estamos en una situación donde es difícil convivir, tener posiciones distintas, esta idea de que se construyeron dos Chiles. Yo creo que hoy día tenemos varios más de dos Chiles, pero yo creo que esa es la tarea que se nos abre a través del estallido. O sea, podemos construir una casa, un país común. Y hay varios elementos que hoy día están en tensión, digamos, institucionalmente, de cómo se expresa los malestar, etcétera. Entonces creo que todas esas lecciones hay que sacar un poco de este proceso del estallido para que en el avance de lo que viene de los años, en definitiva, sea poder construir algo de esa casa común o profundizar la crisis. Yo creo que estamos en ese clivaje, digamos. Roberto, ¿cómo lo ves tú? Yo concuerdo con el diagnóstico que hace Camila en gran parte. Es que es vasto, es mucho lo que hay. O sea, tenemos un procedimiento constituyente en camino, que es histórico como nace, histórico en lo que puede desencadenar, y tenemos esperanzas con respecto a eso, pero nos rodean efectivamente elementos de una violencia extrema, malentendida, un Chile que se está polarizando mucho. Yo no tengo miedo a la polarización en términos de que yo no creo que exista el centro político. Yo soy de aquellos que creen que la gente se define en la derecha o en la izquierda, que puede haber una derecha y una izquierda más moderada y otra más extrema, por supuesto, pero no creo que alguien de centro. O sea, yo creo que aquí la gente que es más cercana a la izquierda va efectivamente, aunque sea de centro, izquierda, que se tiendan a llamarse o siga centro-centro, y si vota por el apruebo es porque está más cercana al mundo izquierda. Y en la derecha, bueno, hay gente derecha que está por el apruebo, pero generalmente la gente que siempre ha votado por la derecha va a votar por el rechazo. Entonces yo creo que hay una polarización tal, con un discurso comunicacional como medio mentiroso, medio engañador. O sea, volvemos al tema de Chilezuela, con ejemplo de que ¿por qué vamos a aprobar algo que no sabemos lo que es? Evidente, pues si no se ha quedado todavía. Y se olvidan que los 2/3 es una garantía profunda para el mundo conservador. Entonces, por un lado, aquellos que queremos una constitución que garantice derechos sociales, nos enfrentamos a aquellos que quieren mantener el tema del Estado subsidiario, por resumir un poco cuál va a ser el debate constitucional que creo yo. Pero aquellos que defienden el Estado subsidiario, o que defienden la actual constitución, tienen una ventaja, porque a ellos les basta hacer 1/3 para mantener este sistema. O cederán algunas cosas y el resto, la mayoría, tiene que ser avasalladora en términos numéricos para poder convencer, porque tiene que tener una cantidad de asambleístas que estén de acuerdo con algunas cosas, o si no, eso no va a quedar en la Constitución, por ejemplo. Porque más el acuerdo... Pero lo otro tampoco. Lo otro tampoco. O sea, la Constitución puede tener un puro artículo si no hay acuerdos. Sí, pero perdona, Roberto, tú en tu condición de abogado te pregunto y retomas la palabra, digamos, vamos más en una conversación que es bien complejo ese punto, porque si no logras 2/3, es más que en un artículo, ¿qué tiene después? Lo que señala el acuerdo es bastante amplio, sí, y da para interpretaciones, pero la interpretación generalizada en este momento es que eso queda para materias de ley. ¿Cuál es el problema? Que la nueva Constitución tiene que señalar nuevamente. Eso te lleva que se apruebe por mayoría simple. Sí. Claro. O no, porque hoy día lo que tenemos, que no existía en Chile antes de la Constitución del 80, tenemos distintos niveles de quórum para ciertas materias. Sí, claro. Tenemos los 2/3, los 4/5, 4/7,
tenemos 3/5 y tenemos la mayoría simple. Sí, Todos todos los niveles, dependiendo del tipo de ley que quieres reformar o crear. Yo creo que la nueva Constitución no debería tener quórum tan... Pero pongámonos, Camila, en el punto, supongamos que solo logras aprobar por 2/3, 3, 4 artículos súper básicos, que todos los hombres y todas las personas nacen libres e iguales. La parte dogmática de la Constitución. Lo más, exacto. Sí. Y hasta ahí llegaste. Y de ahí para adelante dice, bueno, ¿cómo construimos? ¿qué hacemos? Las leyes siguen vigentes. El acuerdo dice que se prestan las leyes vigentes, los tratados internacionales. Van a haber cambios, va a haber que modificar mucha legislación. Y ahí viene un camino largo. Sí. Por eso lo de los 2/3 no es tan loco, porque al final no podéis dejar en blanco. O sea, yo entiendo que página en blanco, cuando dicen el salto al vacío, la página en blanco. Yo entiendo, la página en blanco es que no está nada preaprobado, nada más, pero no vaya a partir de elementos. Claro, o sea, no va a dejar de existir el Ministerio Público, porque el Ministerio Público está en la Constitución, que no debería estar ahí desde mi punto de vista. Yo creo que hay muchas cosas arquitectónicas en la Constitución que sobran ahí. O sea, puede ser la diferencia para quienes nos escuchan que no son abogados. Las constituciones históricamente se dividen en una parte dogmática y una parte arquitectónica. La parte arquitectónica es lo que dice que hay un ministerio público, un poder judicial, hay un senado con tantos diputados y senadores, 2 cámaras. Y la parte dogmática tiene que ver con la declaración de principios y valores que se preserva. Entonces la parte arquitectónica yo creo que sobra mucho en la Constitución, abultarla con cosas que no deberían estar ahí, pues. Deberían estar en leyes orgánicas, constitucionales tal vez, o leyes simples. Pero no es necesario tener toda esa majamama en una Constitución, si lo que nosotros necesitamos es una Constitución que garantice derechos. Bueno, volvamos al punto. Ya, Camila. Sí, sobre solo una parte final sobre esta cuestión de la Constitución. Yo creo que, en definitiva, va a ser una discusión difícil porque pensar la Constitución tiene implicancias de harto tiempo, pero yo creo que hay que mirar un poco la historia de Chile. O sea, hemos tenido procesos donde hemos tenido más de una Constitución en muy poco tiempo, y parte de si esta Constitución logra tener estabilidad o viabilidad en un buen tiempo tiene que ver también con las otras condiciones. O sea, esta idea de proceso constituyente no solo como que este primer espacio constituyente que se va a parar, sino más largo. Yo creo que esa cuestión hay que tenerla, o sea, aquí se juega mucho, pero no significa que se va a cerrar todo, digamos, en esa discusión constituyente, porque además va a tener que ver harto cómo queda compuesta y qué horizontes hay dentro de esa composición como relación de fuerzas, si queremos decirlo de alguna forma, para que hayan ciertos cambios o no. Yo creo que hay un consenso más bien mayoritario de quienes están por una nueva constitución, que hay elementos que hay que cambiar, ¿cierto? Y yo creo que hay que tratar de empezar a dibujar cuáles son esos puntos mínimos de un cambio a la Constitución. O sea, no podemos salir después de este proceso constituyente con los mismos principios. Yo creo que eso sería fallar. Y hay muchas cuestiones que a partir de esos cambios de principio van a venir después. O sea, como decía, la mayoría después son cambios legales que van a implicar una discusión gigante. O sea, cómo quede formulado ese nuevo Congreso. Claro. Es harto o más importante también que este mismo proceso constituyente de quienes participen. Entonces, yo juntaría un poco y vería este proceso en el largo de los 2 años que se nos vienen. Y entonces hay harto que se juega acá con... Yo diría, si uno lo pensara estratégicamente en la discusión constituyente, pensemos cuáles son los principios que hay que cambiar para dejarla en condiciones de, si uno piensa en asegurar derechos sociales, etcétera, un modelo de desarrollo distinto, que eso se pueda hacer. Que es un poco la traba que permanentemente se ve en la discusión actual, es que tal cosa no se puede porque es contraria al principio, que ni siquiera está explícito en la Constitución, sino también es una construcción de interpretación. Para quienes estudiamos Derecho tenemos un ramo que es de la abogada también, que se llama Orden Público Económico. No, le podemos dar elementos. Yo pensé que era cientista política Camila, ¿no? Está en el mundo de la ciencia social. Sí, pero... Hay que ser el único ignorante soy yo. No, hay una cuestión que se llama orden público económico, ¿cierto? Sí. Que no existe en la Constitución así explícitamente, pero es donde nos enseñan un poco los elementos básicos de cómo no existe, funciona pero la subsidiariedad. Está ahí, pero está ahí escondidito. Se articula, digamos, con distintas partes. Exactamente. Y eso hay que mirarlo, y no necesariamente está escrito hoy día o sea, en la Constitución. Bueno, hay fíjate que el otro día vi una conferencia del profesor Renato Cristi, que tiene un libro notable sobre Jaime Guzmán, y que él, en resumen, dice, tenemos que destruir la destrucción de Guzmán, o sea, la destrucción que hizo Guzmán de la Constitución.
Claro, es una constitución llena de trampas. Por eso, bueno, Atria que habla también de esta constitución llena de trampas, llena de cuestiones. Pero fíjate que hay un punto que les quería proponer a propósito de algo que decía Roberto, con lo que yo tengo como una... No es que no esté de acuerdo, porque acá son puras percepciones las que tenemos en general, y dudas, yo diría más bien, Claro. en este momento. Pero lo de la polarización, yo tengo la impresión de que no hay polarización. A ver, dependiendo de qué es lo que tú le vas a decir. Si vamos a llamar polarización de que han surgido extremos muy virulentos que están jugando un rol excesivo por el volumen que ellos tienen, digamos, en el proceso político, concedido, habría. Y si le vamos a llamar polarización porque el grueso de la gente se está yendo como hacia polos, yo creo que no. En esa segunda parte, yo creo que lo que hay es que más bien es esta otra polarización de los extremos está como tomando más protagonismo en el escenario político y dejando como inhibida una cierta, déjame decirlo de esta manera, en virtud de que yo soy ya de la tercera edad, una cierta sensatez global. Fíjate que hoy día miraba una cuestión pensando en el programa. Hay cosas que son muy insólitas. Hay un porcentaje de la derecha que está derechamente, de la derecha, francamente por el apruebo. De verdad. Sí. Y yo conozco algunos, tengo algunos amigos que están en el punto, y que están trabajando incluso más por darle contenido desde la derecha al apruebo, técnicamente. Y después tú tienes hoy día, los que están por el rechazo de, sí, pero nosotros igual queremos cambiar la Constitución. La queremos cambiar desde un espacio de seguridad, eso es lo que te están diciendo. Yo la quiero cambiar con esta Constitución. Quiero reformarla. Quiero reformar, pero tampoco te están diciendo me gusta esta Constitución. Y tienes al final, dejemos fuera la más ultra de la derecha, pero dejemos a la UDI dentro de la institucionalidad, ¿no es cierto? Y tiene a Fanny Rizal que dice, nosotros vamos a proponer la Constitución que mandó Bachelet. Bueno, eso sí, lo dijo. No, y lo vuelve a decir. Esa es la Constitución que nosotros proponemos, la que mandó Bachelet, que nadie la conoce por lo demás, que la mandó como el día antes de irse, o sea, de repente, tengo un proyecto de Constitución aquí la mando. Eso fue como 3 días antes, ¿no? Claro. Esa es la Constitución que hoy día toma la UDI, la cual dijeron horrores, rechazamos todo eso. Entonces, se ha corrido el espectro en ese sentido de una manera muy notable. Entonces, de pronto, y aquí los dejo de nuevo, perdonen la larga interrupción, esto de que los polos no copen, estos polos virulentos, extremos, no copen el debate y dejen expresar las divergencias, que sí las hay, yo comparto contigo, el centro es una entelequia, como hoy día entelequia a la izquierda y la derecha. Digamos. Sí, es todo una entelequia. que dejen que ese centro, yo le voy a poner de relativa sensatez, discuta y tenga el espacio de discusión razonable que deba tener. Sí. Yo creo que en esta discusión de polaridad creo que hay dos cuestiones. Lo que sí sucedió en el estallido es que se produjo un antagonismo. Hay un ellos y un nosotros, que puede ser amplio. Eso existe y no está propiamente en la discusión constitucional de lo que se viene, ¿no? Pero hay un ellos, nosotros, o sea, los que abusados y los que me abusaron. Y eso... yo creería que en el amplio mundo de los que se reconocen como un nosotros, nosotras, los que han sido objeto de abuso, en definitiva, hay una sensación común, percepción común, interés común de cambiar las cosas. Y eso va desde gente que se siente de derecha hasta que se siente de izquierda, esa gente que se siente abusada. Es un espectro amplio, muy claro. Amplio, sí. Y cómo se cambia, qué se cambia, eso es una cuestión que está abierta. Yo creo que eso sí ocurrió, hay un antagonismo claro, se han dibujado esas partes, la policía a veces expresa parte de ese otro antagonismo, de esos otros. Y en el espectro político, o sea, también parte del escenario electoral, y esto lo podríamos ver en otras situaciones electorales, que se construyen estos discursos polares que no necesariamente tienen sustancia sujetos atrás, ¿cierto? Esta idea de el Chilezuela o... Hace unos días aparecieron montones de carteles en los espacios sindicales, organizaciones sociales, el colegio de profesores, subía unas fotos donde ponían contra los comunistas, etcétera, como esas figuras tratando de volver a la dicotomía de la dictadura entre comunismo, modernidad, probablemente, claro. ¿Cierto? Entonces, como que aquí se está poniendo en juego, en definitiva, algo así, de modélico, y yo creo que está muy abierto todavía qué es lo que se está poniendo en juego. O sea, hay un consenso, yo creo, más transversal de que hay que hacer cambios, que esta cuestión se agotó. Ahora, ¿cómo se resuelve ese agotamiento? Yo diría que no estamos en una dicotomía del tamaño que comunicacionalmente se trata de poner, pero que
digamos, coherente con unas estrategias comunicacionales que tratan de plantear un escenario aquí al plebiscito. O sea, yo creo que ahí hay que ser bien como también puntúa en mirar qué es lo que está ocurriendo como proceso comunicacional de campaña y qué es lo que realmente se está constituyendo y articulando como polaridad o no. Pero creo que eso, entonces más bien una polaridad comunicacional propia de un escenario que se viene y que puede estar interrumpida en muchas ocasiones. O sea, yo creo que venía ya una baja hacia febrero, ocurren de nuevo situaciones de violencia muy graves y generan una tensión, exaltación gigante, con justa razón. Y yo creo que eso lo vamos a seguir viendo, no esa misma situación, pero otra, que van a tensionar de nuevo esos discursos comunicacionales, etcétera. Pero tenemos eso, entre lo que está ocurriendo realmente y la escena en un contexto que va a ser bien electoral también de lo que ocurre, digamos. Claro, yo creo que comparto los elementos exógenos al cambio constituyente que propone Camila, particularmente porque yo siento que la institucionalidad hoy día está inmensamente desprestigiada, y con justa razón. O sea, ¿qué hace saliendo, por ejemplificar esto solamente, un camión que transporta caballo cuando está toda la barra de Colo-Colo afuera y viene la represión? O sea, con lo desprestigiado que está Carabineros, por sus casos de corrupción interna, por su violación a los derechos humanos durante el estallido social, por su falta de jerarquía de mando, porque entre ellos tampoco se respetan, tenemos una fuerza policial que no es profesional, no hemos dado cuenta de aquello, que no está a la altura de lo que ocurrió en Chile, y por otro lado tenemos, no el Poder Judicial, pero la jueza se manda unas declaraciones que son brutales, pues. La jueza Acevedo se subió al púlpito, en vez de dictar claro, una sentencia, o sea, se subió al púlpito. Era la abogada defensora, ¿no? Era, o sea, la escuela de Derecho, uno le enseña que estos son roles. En penal es muy claro y muy evidente que está el fiscal que investiga y acusa, está el defensor que tiene que defender al imputado y está el juez que tiene que ser imparcial, independiente que tenga sus opiniones propias, porque todos los seres humanos tienen opiniones propias, pero ella tiene que mantener un grado de imparcialidad, po. O sea, puede decir lo mismo de otra forma. O sea, pero decir chaya, flores, así como casi retando, cuando hay una persona muerta. Sí. O sea, y con un nivel de... Una declaración hubo una declaración de la presidenta de la asociación de magistrado muy dura, porque digo, un juez no puede hacer eso. Y el presidente de la Corte Suprema también. A su modo también la reprendió, diciendo los jueces tienen que decir lo que está en el derecho y nada. Claro, de otra forma, tal vez más caballerosa. Pero, bueno, ese botón lo que nos muestra es que ya no hay mucha credibilidad en el Poder Judicial, no hay credibilidad en Carabineros. El mundo político, como decía Gabriel en un principio, está a años luz de lo que está pasando en la calle. Y no hay vocería del estallido social. O sea, la han intentado tomar algunos con el foro social famoso. O sea, pero Mesina sale a hablar y no entiende nada, po. Mesina del Noma FP, po. Yo también estoy de acuerdo con Noma FP, pero con sus declaraciones lo único que hace es darle caterva a los cast, es darle espacio a Robert Rosenberg y a algunos gente que de verdad se asusta con estas cosas, po. Entonces, no hay vocería. No hay un institucional que está de capa caída. Los partidos políticos no han podido conducir todos transversalmente, desde los nuevos hasta los tradicionales, de derecha, de izquierda, incluso el Partido Radical que no sepa dónde va nunca últimamente. No conduce nada. O sea, ¿cómo es posible que, me voy a escapar un poco del tema constitucional, voy un poquito al detalle, que todo lo del estallido social tiene que ver con demandas sociales? Y todas las leyes que se han aprobado últimamente en el Congreso son leyes represivas. Antisaqueo, anticapucha, que más encima el antisaqueo es mentira. O sea, lo que leemos el proyecto de ley sabemos que saqueo tiene nada muy poco. O sea, lo que sanciona son cosas que son riesgosas, que hasta la misma ONU dijo que era peligroso esto de poder... Volvió la ONU a preguntarle cosas al gobierno, ¿eh? Claro, pero además, esta fue una ley que se pasó en 2 semanas, no le preguntaron ni a la Corte Suprema qué opinaba. Además, resancionaron cosas que ya estaban en la ley de tránsito. La ley de tránsito está que si no tienes un desperfecto y detienes el tráfico con tu móvil, que era un golpe para los más TAC, que pasó soplado, pero está en la ley de antisaqueo, cosa ridícula, que los tipos que se paran en el TAC para no avanzar, para producir tacos, ahora es delito. Y eso ya estaba en la ley de tránsito. Pero lo que pasa es que la ley de tránsito era falta. Y se metió como, no, con esto vamos a corregir orden público. Sí, evidente que eso no cambia. Es como la ley aula segura. Claro, y en la Cámara de Diputados tienen el favor de gran parte de la DC que comanda el diputado Chayín, y en el Senado tienen gran parte de apoyo del PPD. Entonces,
los votos les dan para aprobar todas estas cosas. Voy a esto porque la crisis institucional también tiene que ver con el mundo político. Y los partidos políticos, de verdad, no están tratando, que es su rol, conducir las demandas ciudadanas, ejercer el poder, no lo están haciendo, como que no entienden lo que pasa. Vamos a hacer una pausa, a ver si encontramos alguna respuesta y ya vamos a la segunda parte de nuestro programa. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Camila Miranda, directora ejecutiva de Nodo 21, y con Roberto Santa Cruz, abogado, socialista, panelista habitual de nuestro programa. Los dos son panelistas habituales de nuestro programa. Lo que pasa es que Roberto es uno de los más antiguos. Antiguo y no viejo. De los más antiguos en el programa. Ahora no vamos a meternos en las antigüedades personales porque eso es más difícil. Oye, como nos quedan los últimos 25 minutos de esta temporada, ¿es posible encontrarle una vuelta más optimista para irnos como más contentos hasta porque vamos a volver en marzo a ver qué ha pasado? ¿A por dónde salir? ¿A por dónde? Tú hacías un diagnóstico muy certero, creo yo, Camila, al inicio del programa, diciendo, la verdad es que estamos en el inicio de el término exacto no es descontrol social, pero algo parecido a eso, ¿no es cierto? A una suerte de descontrol social que no sabemos muy bien cómo se va a encarrilar. Y por otro lado, procesos que pueden abrirnos espacios que no habíamos imaginado nunca. ¿Cómo poder ir hacia que esos espacios que no habíamos imaginado nunca, ojalá prevalecieran? ¿Qué hacemos con los partidos? ¿Qué podemos hacer para que esto nos vaya bien finalmente? Sí, o sea, yo creo que en la dimensión más de el espacio donde podrían haber cambios, que yo creo que son en ambos, que están ocurriendo cambios en ambos, y un poco lo que señalaba sobre los partidos sin todavía entender, como todavía ellos no despiertan, despertó la masividad, pero los partidos todavía no despiertan, es cómo empiezan a ser partidos que representen lo que está sucediendo en definitiva. Y si no, van a ser otros partidos, se inscribieron montones ya de partidos para el proceso constituyente, son más que ver con eso, pero que empiecen a articularse partidos como en términos sustantivos, o sea, que representen sectores de la sociedad, que sean esos actores en los partidos, que esos partidos, los espacios institucionales den cuenta de esos intereses. Esa cuestión tiene que ocurrir. El Frente Amplio, por ejemplo, que debería hacer ese rol, piensa uno, ¿no es cierto?, con mayor, por su génesis, fundamentalmente desde el mundo social, desde el mundo estudiantil privilegiadamente, pero ¿por qué no ha podido tomar ese rol? ¿Por qué está más bien amarrado en una pelea más interna, en tratar de descubrir su propia identidad? Es la sensación que yo tengo, no puedo equivocarme completamente. Okay. Lo primero es que el Frente Amplio es parte también de ese mundo político, y ese mundo político es un mundo que tiene claves, lógicas, principios, y que se transversalizan también. O sea, en ese sentido no está vacunado, digamos, de la crisis que está teniendo la política en general. O sea, eso como una cuestión. Ahora, efectivamente, el discurso y un poco la promesa del Frente Amplio era representar estos malestares que se venían construyendo durante los 2000 en adelante, ¿cierto? Pero yo diría que justamente Chile cambió, y aun cuando tú podías representar esa esperanza y esos horizontes se corrieron. Entonces, o uno se corre con eso y se abre esos nuevos horizontes, o también queda estancado, digamos. O sea, todas las discusiones que en algún momento encabezó el Frente Amplio, como el cambio de la dieta parlamentaria, etcétera, yo creo que quedaron como horizontes limitados, porque ahora se están pidiendo otras cosas, digamos, o ese malestar que había ahora tiene otra expresión. Entonces, o se corre el Frente Amplio, aparte de eso se conecta. Yo creo que están todos desconectados, no solo, digo, en la escena política, y en eso el Frente Amplio es parte, y eso ha sido una discusión abierta, ¿cierto?, de qué es lo que está sucediendo y qué rol se puede jugar, y también porque juega con la tensión de haber sido parte del mundo social, que el mundo social en definitiva no quiere ser representado, quiere tener su propia voz. Entonces ahí se produce una distancia complicada también, porque tú quieres hacer cambios, digamos, en ciertas áreas, en la AFP, etcétera, pero no eres actor legítimo para hacerlo, porque para la sociedad, y ahí se genera un problema, ¿cierto? O sea, quieres representar ciertas demandas, quienes la representan hoy día socialmente no quieren ser representados, y que es parte de esta crisis más grande, quieren ser actores protagonistas, pero en la institucionalidad no hay espacio para eso. Entonces se genera una tensión
permanente. Entonces yo creo hasta eso, como esa intención de hacerlo, pero la dificultad real. Y lo otro, de parte de la crisis más grande de la política, primero no entender bien lo que está pasando y luego estar inserto en unas lógicas que sostienen una distancia muy grande con lo que está pasando afuera. Eso con la política. Yo creo que en el movimiento diverso, masivo, social, porque creo que no tenemos uno, es bien transversal. Es una situación de masas, pero no masiable en definitiva. No es que haya solo una forma de expresarse, hay una expresión masiva que tiene distintas características. El momento de los cabildos, que fue muy masivo. Los viernes siguen siendo muy masivos y tienen varias caras a la vez. Yo creo que hoy día va a haber una cara más compleja, pero los viernes hay mucha familia que es como tomó como práctica ir a la Plaza de la Dignidad, poner sus demandas sobre ahí, expresarse colectivamente. Hay grupos de mujeres que juegan fútbol en una parte fuera de la Telefónica todos los viernes y se organizan, ese articulado colectivo, y hay otra parte que se enfrenta a las policías, digamos. Pero todo eso ocurre. También conocido como Pacos, digamos, que casi sí, ¿no? El Yuta, Paco, hoy día tiene muy... Pero eso está todo ocurriendo a la vez, entonces no es solo, digamos, el enfrentamiento. Y ahí yo creo que se están cuajando prácticas diferentes. O sea, esta idea de cuando hablamos, el momento en que uno sale del metro a la calle porque te lo cortaron, de hecho yo creo que nos hicieron un favor para despertar, sí. Uno despierta cuando se ve con los otros en las calles. Eso está ocurriendo todos los viernes, o sea, pero son con prácticas distintas. Pero Camila, ahí, y Roberto, por favor, pues habíamos hablado a ver si éramos más optimistas, parece que no nos va a resultar. No, yo soy optimista porque digo que ahí se están cuajando cambios, todavía no suceden, pero... Pero ahí hay un punto que tiene que ver con dos cosas que tú planteabas y te las dejo para que tú las comentes, Roberto, o agregues otra. Una, la incapacidad total de generar liderazgo, porque una cosa es correrse con la demanda que te expresa y otra es también decirle a esa gente, mira, por ese camino vamos mal, digamos, que eso es parte de un liderazgo que solo va para donde le dicen que tiene que ir, no es liderazgo. Y eso yo creo que hay una falta muy fuerte en ese sentido. Y lo otro es, ¿qué categoría le damos a esas expresiones? Porque uno dice, ya, sí, son grupos que están ahí, pero ¿cuánto representa? ¿Qué representa? Cuando uno dice no más FP, a propósito. Entonces, hay una gente que dice, no quiero más FP, pero tampoco quiero que le metan la mano a la plata que es mía. O sea, es muy complejo esto. ¿Y quién representa eso? Claro, o sea, la crisis de las instituciones, particularmente de estos canales que administran el poder, que son los partidos políticos en la democracia, esta falta de liderazgo. O sea, es evidente, no. A ver, que yo voy a hablar de lo que pasa internamente en el PS. Hay compañeros que son más bien militantes de base, profesionales, pero que están haciendo la pega, que es la pega que Esperanza, que es capacitando gente, los comunales, explicándole por qué hay que cambiar la Constitución, dándole contenido a esto. Que por Dios que hace falta, ¿no? Hacer pedagogía. Entonces, fantástico. o sea, hay gente que está comprometida haciendo mucha pedagogía, que yo creo que es el camino correcto para que esto para que nos vaya bien. Sí. Porque de verdad hay gente que no entiende, que se aprueba, que se rechaza. Nosotros los abogados tenemos, bueno, como todas las profesiones tenemos un idioma, digamos popularmente un COA, un COA que nadie más entiende. Y esto hay que aterrizarlo a gente común y corriente, porque con voto voluntario la gente no va a ir simplemente porque no entienden que va a cambiar su vida si quiere cambiar la Constitución. Perdóname un paréntesis nomás para dar un elemento sí de optimismo. Todas las encuestas de distintos tipos te hablan de que hay una gran intención de ir a votar en abril. Sí. Y eso es muy distinto a todo lo que pasaba con la anterior. Y ese sí que es un punto del cual agarrarse. Pero, para que no siembre el terror, el pánico, o sea, tenemos el único candidato de la CPC, Sutil, diciendo que él está por el rechazo. Sí, claro. Y lo que viene detrás de eso es decir, si se cambia la Constitución, no va a haber trabajo, porque la economía decae. Entonces, como nosotros manejamos la economía... Entonces, y eso produce miedo en el trabajador común y corriente que tiene que mes a mes pagar sus cuentas y tiene un sueldo bajo o tiene inestabilidad laboral. Eso nos puede pegar muy fuerte a los que queremos cambiar la Constitución. Entonces, por eso tenemos que educar. Y en las bases de los partidos yo creo que esa pega se está haciendo. Al menos el PS se la está haciendo. Pero los liderazgos de mi partido, como los liderazgos de los otros partidos, están en otra. O sea, no hay conexión también dentro del partido entre una militancia responsable, que no tiene vocerías públicas, y aquellos que están saliendo incluso en los matinales hablando cualquier casi pescado. Entonces no hay conexión. Son como dos mundos que tampoco dentro de los partidos conversan. Entonces la esperanza va por quienes están haciendo la pega
que es conversar, explicar, y aquellos que tenemos la fortuna de tener un poco más de cultura o ser más letrados, explicarle a aquellos que no son tan letrados que lo que piensan tiene alguna forma de canalizarse a través del cambio constituyente. Por ese lado yo soy optimista, que hay gente que yo sé que está haciendo la pega, los conozco, uno mismo, está bien. Pero los liderazgos, las vocerías públicas hoy día están cortas, po. Se quedan en detalle, o sea, y se tiran como si esto fuera el sí y el no de Pinochet, que algo de eso hay, por supuesto, pero volver a polarizar de esa forma, vuelvo a la polarización, no es el camino correcto. ¿Sí? Las nuevas generaciones, que son las que principalmente van a votar, en realidad saben que esto es un sistema de abuso, que no les gusta, que les molesta, que no es justo, y que por lo demás hace difícil convivir con el otro, po. Pero fíjate que en lo legislativo, ya nos va quedando cada vez menos tiempo, pero en lo legislativo efectivamente se hizo un énfasis en la ley antiviolencia, por llamar represiva. Pero también se ha ido encaminando otras cosas que yo creo que le damos poco valor de repente, creo, también todo esto lleno de dudas. Hay una ley antiabuso que está ahí que debería aprobarse con más dureza y muy rápido. Yo creo que esa sería una señal que podría ser interesante, un poco contrarrestando a las otras. Está el tema tributario con buenas y malas cosas, pero que está en un discurso al menos un poco distinto. Hay una cosa media paradigmática un poco diferente, si bien los números no dan mucha cuenta de eso. Está el tema de las AFP, donde también hay avances súper significativos, a pesar de que no es exactamente lo que uno quisiera. Entonces, eso también queda para marzo. O sea, le dieron más velocidad a la cosa represiva y no a la cosa social, que si hubieras tenido una batería de anuncios en ese sentido, aunque sean limitados, pero con una perspectiva, yo creo que también habrían ayudado mucho. Parece que estuviera haciendo la pega. Sí. O sea, como que en definitiva cómo hacemos más crisis en el ámbito político. Ahora hay dos cuestiones, buenas noticias de ayer que creo que van en la línea de entender que hay una situación de abuso de la que nos revelamos en definitiva, que fue la aprobación del Chao DICOM. Sí, o sea que los deudores por educar ya no van a estar en los registros bancarios, ¿cierto? Y la ley Gabriela, que venía hace rato discutiéndose, que tenía que ver con la violencia hacia las mujeres, y que el 2018 hasta la fecha, digamos, había un despertar también muy grande desde la mitad, o más de la mitad de la población. De hecho, la índice decía que el 51% de quienes van a ir a votar son mujeres, entonces somos mujeres. Así también se postergó queda para marzo la paridad de género. O sea, ahora yo creo que es bueno que quede para marzo porque viene el 8M. El 8 de marzo. Que se apruebe justo antes de eso, dices. O sea, no, yo creo que ahí va a haber una presión muy grande y que va a ser muy inexplicable que no haya un proceso paritario. Pero ¿no habría sido más razonable que eso tuviera prioridad? Yo creo que sería estado el día 1. Por eso pero te digo. Ya no estando pensando en que ya no fue que hicieran el Congreso hoy día. En marzo yo creo que es un buen escenario que se discuta la paridad y que va a quedar muy claro quiénes van a estar por interpretar este Chile que es muy distinto y quiénes no. O sea, yo creo que va a haber una expresión muy masiva el 8 de marzo. Lo fue con las tesis, etcétera. Yo creo que ahí se está cuajando y despertando un despertar muy grande y profundo. Entonces yo creo que es un buen escenario para la cuestión de la paridad marzo, y creo que en eso quizás el gobierno se equivocó si es que quería reducirla mucho, el no aprobar lo que estaban discutiendo ahora. Creo que ahí se equivocaron. Y es bueno para quienes creemos que tiene que ser una constituyente paritaria. Y solo para poner más elementos de esperanza, yo creo que hubo cambios que no se han expresado institucionalmente, pero en los colegios hay más espacios de decisión colectiva, en los trabajos se han activado más los sindicatos, etcétera. Eso está ocurriendo y yo creo que es favorable, y aquí hay que pensar esta cuestión a largo. O sea, yo creo que se abrió una situación que se sigue abriendo, van a seguir habiendo cambios, pero hay cuestiones que ya están empezando a ocurrir desde la práctica concreta, y yo creo que si es que no es esa práctica concreta, legalmente uno puede cambiar muchas cosas, pero en la sociedad no se van a expresar. Y yo creo que eso es muy como se están expresando antes, un poco que la legislación ya está tardía. Sí. Entonces yo creo que eso nos da esperanza, es importante, y que haya crisis en la política implica que tienen una opción, o sea, mira lo que pasó en caerse Perú, más o cambiar. Sí, entonces por eso yo creo que hay harto elemento de esperanza, aunque uno está en esta situación de que no tiene tan claro qué va a pasar, y eso genera desazón permanente, esta incertidumbre de que se vienen cosas buenas, malas, no sabemos. Pero en eso se juegan posibilidades. Creo que es mejor la situación que teníamos antes, donde parecía que no había posibilidades.
digamos. Pues hay que recordar, Roberto, el discurso, yo creo que el momento previo al 18 de octubre, desde la perspectiva del gobierno y de la derecha, era el oasis de Chile, dicho así. Claro. Sí. O PEP, ¿cómo se llama? COP y APEC. APEC. Xi Jinping y Trump con Piñera al medio firmando el acuerdo. Esa era La foto. la puesta en escena, la ¿no? idílica, claro. Firmando el acuerdo para terminar con la guerra. Y la otra, no sé, Piñera con Greta Thunberg. Ahora, ahí hay yo, a propósito de Greta, y mira hoy, el tipo diciendo la soledad del poder, nadie me quiere, todos me odian. Claro. Es como es. Patito feo. Los jóvenes, más allá de su mirada política, hay algo como un punto que me preocupa en la generación más joven, los secundarios, de repente la gente de 16, 15, 17, 18 años, que tiene una mirada tan negra del mundo, tan como un mundo que se está como extinguiendo, de un futuro oscuro para ellos, que es que va más allá. Que tienen razón, o sea, ¿qué hace que tengas tal percepción, ¿por digamos, qué? del mundo? ¿Por qué cómo? Yo creo que Greta Thunberg, a mí me pasa, que yo la veo y me da pena, ella. Es una niñita pues tiene 15 años, ¿no? 16. Enrabiada, triste, una cosa muy jodida y que es muy representativa de una mirada oscura de esa generación. ¿Cómo hacerse cargo de eso? Yo creo que sí, es oscura quizás desde la perspectiva de uno, pero creo que ahí hay una toma de conciencia que los lleva a tomar acciones, yo creo, porque en definitiva si lo que estás viendo es que a nivel mundial las condiciones de vida que tú vas a tener más adelante están puestas en juego, tenés dos opciones: asumir esa situación que va a suceder y cuando estés... O sea, que va a tener esa vida o hacer algo contra esa. Y yo creo que eso es lo que está pasando. O sea, los secundarios cuando saltan, digamos, los torniquetes, en definitiva están eligiendo la acción. Lo otro que venía expresándose eran crisis en salud mental, etcétera, que yo creo que es la expresión, digamos, peor de esa situación, digamos, de no hay futuro, que es la idea del no hay futuro. Entonces, yo creo que es positivo que antes no hay futuro hago acciones. Ahora, probablemente no todas esas acciones a uno, digamos, le interpreten o no, y creo que está bien porque hay un abismo generacional muy grande, digamos. Incluso para mí que salí del colegio el 2008, 2007, incluso para mí un abismo muy grande con la expresión del y lo secundario, pero yo creo que es relevante que en ese escenario donde ven que no hay futuro se tome acción en vez de no, y parte de ese proceso de politización en esa acción va a derivar en otras cosas. O sea, yo creo que 2006 fueron los secundarios los que nos abrieron la posibilidad de decir, ¿saben que parece que hay un problema con la Constitución de Pinochet, al menos en la parte de educación? Y hoy día estamos diciendo hay un problema con toda la Constitución. Todo, claro. Entonces, ellos son actores clave. O sea, si no tuviésemos esa Greta y hay otros niños, niñas, adolescentes expresándose en el mundo contra el cambio climático, quizás no sería un problema tan relevante, digamos, o no se tendría la visibilidad que tiene. Y es un poco que yo creo que nos genera la tensión porque uno pensaría que quien está creciendo debería tener esperanzas de cambiar las cosas, pero yo creo que tiene el móvil de hacerlo, porque está viendo que quizás no tiene condiciones de vida. O sea, y además, yo creo que del mundo de los adultos, en general, no colaboramos con mostrar que hay posibilidades en mucho un mundo distinto. O sea, lo que se hace en las comunicaciones en general, en la tele, es todo el día mostrarte que el mundo se está yendo al caos. Claro. En la educación es todo tu culpa si te va mal. Entonces, todas las señales son como problemática. O sea, no son solo el problema de qué están percibiendo hoy día, sino las señales que socialmente se les da son complejas. Entonces yo creo que es coherente que haya una acción de rebelarse, etcétera, y eso va a tener sus procesos también, y nos ha permitido hoy día estar hablando de otras cuestiones. Entonces, Roberto estaba pegado por tu hija. Me doy vuelta porque cuesta mucho. Uno trata de recordar cuando tiene esa edad y uno es el que dueño del mundo también. Imagínate, yo salí del colegio, tú decías, el año 2007. Yo salí en el 71. Varios años atrás del siglo pasado. Pero por lo menos ya en colegio. Y quedamos vivos. No había ni nada, pues. No había ni fax. O sea, fax hubo hace como 10 años. Era otro mundo. No había como unos 30 años. Bueno, pero
Pero bien. cuando yo tenía No, pero 15 el años acceso no a había internet, televisión. El acceso a internet llegó cuando yo estaba en el último año de universidad y era un computador en la biblioteca que había que pedir hora, no existían estos aparatos celulares que ya tienen la información del mundo. No, pero yo estaba recordando la discusión de esta semana en la Comisión Especial de Infancia del Senado, que se está trayendo el proyecto de garantías de la niñez. Y el mundo político es bien conservador. En particular, había un artículo donde la derecha se mantenía muy dura junto con el gobierno en que se garantiza el artículo 8 y el 20, no me acuerdo el techo, pero hay una contradicción entre los dos artículos porque se ha modificado, porque ha tenido indicaciones, en que el artículo 8 dice que el Estado debe velar por los derechos de los hijos. Y el 28 dice que el derecho de los padres. Entonces, entran en una... Tensión. O sea, ¿quién manda? Y el 38 por el derecho de los abuelos. Que ya Claro. Entonces, ¿quién fija lo que es mejor para el niño? Sí, en la discusión se le reconoce Claro. ser sujeto. O sea, ¿no? ¿es sujeto de derecho o no? Que esa es como la discusión de fondo, pero en el fondo lo que te dicen ahí los parlamentarios, y que ganó la porción desde mi punto de vista conservadora, que no era la que me gustaba a mí, que era que como los niños le deben obediencia a sus padres, priman los Claro. derechos de los padres sobre los hijos que los hijos a poder escoger otra cosa. Claro, estamos hablando de una sociedad que tal vez está totalmente madura, pero yo creo que es un retroceso que más encima va contrario con el derecho internacional, con respecto al reconocimiento del sujeto del niño como sujeto de derecho. Y estaba ahí el INDH, estaba una jueza que también participa en la Asociación de Magistrados, Geldres, creo que su apellido, muy defensora de los niños, hablando incluso de reformas que eran importantes para en materia de familia, porque pasa algo que con la infancia lo ven los jueces de familia y lo ven los jueces penales. Es una cuestión rara, pues dependiendo si es infractor de ley o está en vulneración. Pero el efecto de cosa juzgada, no habla marciano. Las resoluciones de los jueces de familia las pescan poco, pero las resoluciones penales todas siguen al pie de la letra, porque hay un poder coercitivo para que se ejerzan. Claro. Entonces ella mencionaba esto, y claro, estos niños que ven este mundo tan negativo se han un poco construidos solos, creo yo, con mucha libertad, porque ya no hay tanta familia en la casa, todos los argumentos que uno ha escuchado siempre, con mucha información y con una conciencia y sin miedo. Sin miedo es que vivimos en democracia, yo creo que es fundamentalmente en eso. Si hay algo que hay que agradecer es que salimos de dictaduras, que los jóvenes actuales no tienen miedo. No sé hasta qué punto pasan a ser temerarios en algunos casos, pero no hay miedo. Y eso les permite, dueño del mundo, los 16, 17 años, yo quiero cambiar esto. Esta ambición nelga la quiero cambiar, porque no es nelga y me muero nelga y por tanto capaz que me suicide. No, es que quiero cambiarla. Con eso cerraría y lo mezclo con lo legislativo, porque todavía tenemos esta ancla ahí de gente que no entiende cómo está cambiando el mundo, creo yo. Oye, nos quedan como 6 minutos, como siempre, nos quedan más 7 minutos. Muchas gracias. Pero como siempre, como el final del programa cada uno... Chipe libre. Bueno, pues ¿qué más chipe libre que en este programa? Que cada la quien conversación pero para salirse de los temas que habitualmente conversamos, y si quieren ustedes plantear algún punto de lo que se les venga en la gana, es el momento de hacerlo para tomar después este respiro de este programa, por lo menos hasta marzo. Camila. Sí, lo que estaba pensando en relación a lo que mismo que venimos conversando es que yo creo que tenemos varias oportunidades. Creo que tenemos que nosotros mismos autocontrolarnos y pensar esto como en un proceso más largo. Llevamos 3 meses, 4 meses en esta situación y la historia sabemos que es harto más compleja, se mueve, etcétera, y podemos dar vueltas para distintos lados. Ojalá vueltas en lados donde nos volvamos a la situación actual que nos tiene en esta crisis. Dijimos, se agotó esta situación, bueno, tratemos de construir la nueva, pero entre tanto yo creo que eso va a ser lento. Entonces ahí tenemos que ser conscientes de un proceso más largo que se va a estar dando y que hay un cambio, y que harto lo han hablado los historiadores de esto de ya más constituirse como la idea pueblo. Creo que es una ganada de este proceso que se articule, que se vuelva a hablar de pueblo, que no tenga una carga despectiva socioeconómica, socioterritorial, sino como una idea de comunidad, de algo común, ¿cierto? Y lo común hoy día todavía es la idea del abuso, de ser abusado y que voy a tomar acciones, pero eso común también puede tener otros ribetes, ¿cierto? Ir profundizándose, la discusión constituyente te abre las posibilidades para profundizar eso, ¿cierto? Y por otro lado, el llamado de atención que uno hace del mundo político mismo de o dar paso al lado o tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Yo creo
que hay una responsabilidad histórica gigante, y yo creo que varios que no la están tomando nomás o piensan que esto es más que una gran protesta y que se va a acabar. Yo creo que no se dan cuenta que hay cuestiones en la subjetividad de la cultura que cambió. Entonces, aun cuando no se exprese institucionalmente y quizás vote mucho o no voten mucho, eso no significa que no ocurrió, digamos, este octubre rojo, como le llaman. Ocurrió. Entonces, creo que si uno trata de minimizarlo, decirlo, no importa. Si van a haber elección igual, la institucionalidad sigue funcionando, que sea más chica, vamos a un despeñadero, pero profundo. Entonces, creo que ahí es que tiene que haber una toma de conciencia, de acción, y yo concuerdo, o sea, en los partidos hay grandes bases y sectores que están trabajando para profundizar la discusión, para hacer actividades pedagógicas, hay montones de campañas y plataformas para hoy día que están subiendo información, agrupaciones de centros de estudio, las universidades, Marca tu Voto, que se están desplegando territorialmente para colaborar con que haya una participación sustantiva, ¿cierto? Entonces, o sea, hay un llamado a conexión de los partidos con la movilización, pero los partidos con los partidos mismos también. En definitiva, es reconectarse con cuál era el etos que los movilizaba. O sea, el socialismo era, el Partido Socialista, ¿para qué era, digamos? El Partido Radical, no sé cuán radical es, pero en el momento en que tuvo... que tiene más de 120 años. Y entonces se replantea, ojalá se conecte con esa radicalidad que lo constituya como partido radical, y así por cada uno, o sea, o son solo burocracias defendiéndose entre sí, digamos, para seguir existiendo, o deciden construir partidos. Yo creo que ese es el dilema ahí, o sea, ¿son partidos o son solo individuos tratando de salvarse? Así que eso ahí, la tarea, como el llamado de atención, y en que Chile va cambiando, y eso es lento, y hay que tener paciencia. Bueno, como buen último, Roberto Santa Cruz. Como buen último programa de temporada, yo quiero agradecer el espacio principalmente, porque creo que no lo he hecho nunca, pero este espacio se valora mucho porque no todas las radios tienen programas que permiten hablar libremente, expresarse sin auspiciadores, sin tener que quedarse callados sobre ciertas cosas. Eso lo podemos borrarlo de sin auspiciadores, ojalá hubiera auspiciadores sí, que no trataran de intervenir en el contenido. Claro, que no sea la línea editorial el auspiciador. Pero yo quiero agradecer este espacio porque este espacio contribuye a que mejoremos el país que vivimos. Eso nada más. Pucha, qué bien, don Roberto. Muy agradecido. No, nosotros somos muy agradecidos, y al cerrar, muy agradecidos a todos ustedes, de todos los que vienen a los programas de la radio, de todos los que ocupan una tribuna, porque el sentido, y en esto creo no equivocarme al interpretar, el sentido de esta radio, que tiene un sentido público, es justamente ofrecer diversidad de opiniones libres, informadas, reflexivas, para que las personas tomen decisiones de manera... de acuerdo a su propia libertad, y sin otro mejor camino que su propio discernimiento libre e informado. Ese es el rol que queremos jugar, y todos ustedes nos ayudan a que ese rol sea positivo. Muchas gracias, Roberto Santa Cruz, como siempre. Buenas tardes. Gusto compartir contigo. Muchas gracias Camila Miranda. Y a la radio. Igualmente también un placer compartir el programa con ustedes. Ya, pues que lo pasen bien en febrero. Vamos a ver qué nos depara el destino. Sí, pues nos despedimos hasta el primer lunes de marzo, que creo que toca primero de marzo. Parece que es 2, ¿no? No sé. O 2, una cosa así. Ese día nos estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias, que tengan un muy buen mes de febrero. Muchas gracias a todo el equipo que permite que estemos al aire y en nuestro streaming de televisión. Eso. Hasta muy luego.